Juan 10, versículos 22 al 28. Se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. Y rodeándole los judíos, dijéronle: ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondiéndoles Jesús: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, mas vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta noche vamos a hacer algo muy diferente. Vamos a hablar de una fiesta judía que se llama Hanukkah, y este es el menorá. Es una lámpara que significa que hubo una lámpara en un tiempo antes de Jesucristo que tenía aceite solamente para un día. Pero el milagro es que ese aceite duró por 8 días y los judíos empezaron a conmemorar un hecho muy importante del que les voy a contar. Y en el tiempo de Jesucristo todavía la celebraban. Esta escritura que leyó nuestro hermano Raúl nos habla justamente de este día que dice: y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén. O sea, tenían que ir hasta Jerusalén. Y era invierno, y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. Jesús participó de esta fiesta, y la razón por la que estoy hablando de Hanukkah, llegamos a la conclusión de que Nehemías ayudó a establecer la nación de Israel junto con Esdras, y que era uno de los sacerdotes y otros sacerdotes y líderes de Israel. Y todo esto fue con la ayuda del Dios Todopoderoso, al que ellos amaban y servían. En el tiempo de Nehemías, esto fue lo que hicieron, de levantar los muros y dedicar los muros y leer la palabra del Señor y hacer su confesión de pecados y renovar el pacto y tomar una decisión firme de vivir total y diligentemente para el Señor. Es lo que preparó, parte de la preparación para un tiempo terrible que el pueblo de Israel iba a vivir. Hubo en este tiempo, después de Nehemías, 200 años después de Nehemías o un poco más, que durante el tiempo de Nehemías eran los medo-persas. Años más tarde vinieron los griegos. Ese imperio se dividió y llegó un hombre que se llamaba Antíoco Epífanes. Él era de Siria y él terminó con parte de ese reino de Grecia dividido. Y este hombre quería que se lo adorara a él como si fuera un dios. Él quería imponer la cultura griega a la fuerza. Él quería que todos pensaran de la misma manera. Él quería que todos hablaran el griego y que tuvieran esa cultura y que adoraran a los dioses griegos. Pero el pueblo de Israel fue firme en su decisión y casi totalmente unánime, porque hubieron algunos judíos que estaban del lado de Antíoco Epífanes, pero el resto del pueblo fue firme en su decisión de que ellos no iban a adorar a ninguna otra persona ni a ningún Dios aparte del Dios de Israel, el Dios verdadero. Esta decisión le costó muy caro al pueblo judío.
porque Antíoco Epifanes vino a Jerusalén con sus fuerzas, con soldados. Hubo una matanza de la que la historia realmente no habla mucho. Murieron millones de judíos y Antíoco Epifanes entró hasta el templo del Dios Altísimo, después de haber matado a cuantos sacerdotes, a cuantas personas, y él metió al Dios de los griegos, al Dios Zeus, y él exigió que se debería de adorar a ese Dios, adorarle a él. Y también otra cosa asquerosa que este hombre hizo, él metió un cerdo que los judíos consideraban un animal inmundo, y permitieron que este animal fuera sacrificado dentro del templo del Dios Altísimo. Eso fue, todas estas cosas que hizo Antíoco Epifanes fueron cosas muy horribles, no solo para el pueblo judío, sino para Dios. Y hubieron algunos hombres, en particular una familia que se los conoció como los macabeos. Macabeo quiere decir martillo. Y estos hombres sí martillaron duro. Eran pocos, eran muy pocos los judíos que pudieron luchar y pelear. Pero ¿saben qué? Por la ayuda de Dios, este pequeño grupo de hombres prevalecieron contra los soldados sirios que Antíoco Epifanes había traído. Y ellos entraron hasta el templo de Jerusalén y lo limpiaron. Sacaron toda la inmundicia, destruyeron la imagen de este dios Zeus y volvieron a dedicar el templo. Una de las cosas que ocurrió es que había una luz que debía de brillar todo el tiempo sin parar dentro del templo. Era una luz sagrada y esta luz se había apagado. Entonces esta familia buscaron el aceite para volver a encender esta luz y solamente había un poco. Solamente había como para un solo día. Pero ellos tuvieron esa fe, encendieron esa lámpara, se fueron a buscar por 8 días el aceite que era un aceite especial que Dios había descrito, que era el único que se podía quemar para esta lámpara. Y al volver a los 8 días, esa lámpara todavía estaba quemando. Era aceite como para un día, pero por 8 días la lámpara se mantuvo quemando. Es por eso que esta fiesta se llama la fiesta de las luces, porque ellos lo celebran con una lámpara de 8 velas, con una vela al medio, que es la vela que enciende a todas las demás. Y esta es la historia de Hanukkah. Como les dije, el rey Antíoco Epífanes, él quería que todos tuvieran esa misma manera de pensar como los griegos, quería que todos hablaran el griego, que adoraran a los dioses griegos, pero él no pudo prevalecer contra el pueblo judío. Ellos prevalecieron porque Dios estaba peleando con ellos. Hermanos, esto me hace pensar mucho. Lo que hizo Antíoco Epifanes me hace pensar mucho en las redes sociales y en los medios de comunicación. Porque ocultamente tratan de que nosotros también tengamos la misma opinión, tengamos la misma manera de pensar, tengamos esa misma mentalidad acerca de cualquier tópico o de cualquier tema, que hablemos incluso el mismo idioma. Eso es lo que un poco a mí me preocupa, porque si nosotros hablamos de cualquier tema, todos lo saben, todos ya han formado su opinión, es una opinión unánime. Muy pocos son los que están un poco contrarios a la opinión general. Pero eso nos da de pensar, hermanos queridos, el que hayan medios, hayan formas de que
se nos quiera hacer pensar, asimilar ese pensamiento que no viene de Dios. Hermanos, en esta historia que les cuento, esta familia de los macabeos se mantuvieron firmes en su lucha. Los macabeos no se dejaron influenciar, ni permitieron que el pueblo de Israel sea influenciado por la cultura de aquel tiempo, que era la cultura griega. Ellos sabían muy bien en quién habían confiado, y ese era el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso. Ellos tuvieron una fe como para encender esa lámpara con ese poquito de aceite. Y Dios les apoyó en esa fe e hizo el milagro de que esa lámpara ardiera por 8 días. La familia de los macabeos rechazaron la influencia de los griegos porque era una cultura pagana. Hablaban de dioses, pero no hablaban del Dios verdadero. Muchas de las ideas de los griegos eran ideas totalmente equivocadas. Los señores macabeos, esta familia de judíos, pelearon por Dios y pelearon con Dios, por el templo, por su fe, por su nación, para que su nación continúe siendo una nación santa que alaba a un solo Dios. Nosotros nos llamamos cristianos y también debemos crecer en nuestra fe de tal manera que tengamos esa convicción como los macabeos. Una convicción en Dios, convicción en la palabra de Dios, sin dudas, sin manipulaciones, sin verdades a medias. Como hicieron los macabeos, hermanos, debemos de conocer nuestros valores cristianos. Debemos de conocer nuestras doctrinas de la iglesia como las enseñó nuestro Señor Jesucristo. No debemos permitir que nada de esto sea contaminado por la influencia del mundo, ni con ideas paganas que pueden sonar buenas, que pueden sonar aceptables, hasta incluso divertidas. Debemos de conocer las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas que fueron transmitidas a sus discípulos y están en la palabra del Señor. Hay una escritura en Colosenses 2:8 que dice: miren que nadie los engañe por filosofías o sutilezas huecas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Jesucristo. Hermanos, muchas veces por defender este tipo de fe, por defender estas convicciones, vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por el ridículo, vamos a pasar por persecuciones. Yo se los digo de frente, no se los voy a pintar bonito. Eso es lo que Jesucristo nos ha advertido. Y en Mateo 5:10, Jesucristo también dijo: bienaventurados, felices, gozosos, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz. Fue muerto por los líderes religiosos del pueblo de Israel. Hermanos, Jesucristo rechazó la enseñanza de los maestros de la ley porque ellos estaban equivocados.
Jesús vino a traernos la verdad acerca de Dios, sin disfrazarla, sin adornarla, sin mentiras. Jesús también vino a traernos la esperanza de la vida eterna. Mi hermano, mi hermana, ¿cuál es tu posición? ¿Estás bien dejándote persuadir por cualquier doctrina? Si te estás dejando persuadir, es posible que tú no conozcas la palabra de Dios. La palabra dice que en los últimos tiempos van a multiplicarse los falsos maestros. Para evitar ser engañados, debemos de conocer bien la palabra de Dios. Quiero terminar diciéndoles, hermanos, hermanas, hay muchas cosas que nos mantienen ocupados. Hay muchas cosas que nos tienen distraídos. Hay cosas que nos tienen afanados. Hay muchas cosas que nos tienen bien entretenidos. Mi pregunta esta noche: ¿qué resultado trae todo el trabajo que tú estás haciendo? ¿Pasajero o eterno? ¿Qué resultado te trae las cosas con las que estás entretenido? ¿Pasajero o eterno? ¿Qué resultado te traen las cosas que te distraen? Tus pasatiempos, tus entretenimientos. ¿Pasajero o eterno? ¿Qué resultado produce lo que tú estás haciendo? Lo que te tiene tan ocupado. ¿A quién benefician las cosas en las que tanto pasas tu tiempo? Piensa en lo que estás haciendo y si beneficia tu vida presente y si beneficia tu vida futura. Piensa en lo que está tomando de tu tiempo y de tu esfuerzo. ¿En qué beneficia a tu familia? ¿En qué beneficia a tu alma? ¿En qué beneficia al reino de Dios? Es tiempo de cambiar nuestra actitud. Es tiempo de considerar lo que verdaderamente cuenta. No para esta vida temporal, sino para la eternidad. Porque nosotros somos eternos. Amén. Tenemos que pensar dónde vamos a pasar esa eternidad. Porque podemos perderlo todo y vivir apartados de Dios por esta eternidad de la que les hablo. Nehemías y los macabeos fueron instrumentales en preparar el camino para la llegada de Jesús como hombre, como un ser humano, a una nación que en este caso fue Israel, una nación que estaba dedicada a Dios, un templo donde se alababa solamente al Dios verdadero. Tanto Nehemías como los macabeos dirigieron a su pueblo para buscar a Dios. Y es ahí donde llegó nuestro Señor Jesucristo, como un bebé que se hizo hombre y murió en la cruz y resucitó. Y nos da la esperanza de que Él va a regresar por nosotros, por la iglesia. En este tiempo, hermanos, Dios está trabajando en la iglesia de Jesucristo para santificarla,
consumiendo tu energía? ¿Qué es lo que absorbe tus pensamientos? ¿Qué es lo que consume tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu dinero? Tengo un par de preguntas y con esto voy a concluir. A la iglesia se están acercando tiempos difíciles. Aquí mismo en los Estados Unidos. Hay países en el mundo en este momento donde los cristianos están pasando persecución. ¿Podrás tú estar firme cuando llegue la persecución? Amén. ¿Podrás mantenerte firme cuando vengan a perseguir a los cristianos? ¿Negarás tu fe cuando estés bajo amenaza por ser cristiano? Contéstenlo a solas. Contéstenlo con su familia. Contéstenlo con sus seres amados. Es importante que piensen en esto. ¿Estás listo para irte con Jesucristo?